Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y, por qué no decirlo, un poquito de chisme jugoso. Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha tenido a medio internet en vilo, un drama que involucra a una de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir. Sí, lo han leído en el título y la intriga es real, Demet Özdemir se delató sola. Y créanme, la prueba que la puso contra las cuerdas estaba literalmente en la palma de su mano, en la pantalla de su móvil. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes: misterio, revelaciones inesperadas y, sobre todo, la confirmación de algo que muchos sospechábamos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena. Una alfombra roja, flashes que disparan, cámaras apuntando. El glamour, la elegancia, la expectativa. Y ahí está Demet, radiante, deslumbrante como siempre, respondiendo preguntas con esa sonrisa que desarma a cualquiera. Es un torbellino de energía positiva, una profesional consumada que sabe cómo cautivar a la audiencia. Sin embargo, en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la vida privada se convierte en un bien preciado y a menudo escaso, hasta el más mínimo desliz puede tener consecuencias monumentales. Y eso, precisamente, es lo que le ocurrió a nuestra protagonista en esta ocasión. La historia gira en torno a un supuesto romance, a un amor clandestino que ella, y quienes la rodeaban, se habían esforzado titánicamente por mantener bajo 7 llaves, celosamente guardado del voraz apetito del público y los medios de comunicación. Los rumores llevaban tiempo circulando, tejiendo una red de hipótesis cada vez más complejas. Se analizaba cada una de sus apariciones públicas, cada mirada furtiva que intercambiaba con supuestas parejas, cada me gusta sospechoso en redes sociales que desataba avalanchas de especulaciones. Pero la evidencia sólida, esa que te deja sin palabras, que te obliga a inclinar la cabeza y aceptar la verdad sin titubear, llegó de la forma más inesperada y a la vez más íntima, a través de una simple fotografía. Así es, una simple fotografía, tomada en un momento de aparente normalidad, en la intimidad de lo que hasta entonces se consideraba su espacio privado, se convirtió en el talón de Aquiles de este secreto a voces. Piénsenlo por un momento, ¿cuántas veces hemos guardado fotos en nuestro móvil que no querríamos que nadie más viera? Fotos de momentos íntimos, de conversaciones privadas, de detalles que solo pertenecen a nuestro círculo más cercano, esos instantes efímeros que documentamos para nuestro propio recuerdo, sin pensar nunca que podrían trascender las fronteras de nuestra intimidad. Pues bien, para Demet, una de esas fotos, capturada, entiendo yo, por ella misma o por alguien muy cercano, alguien en quien confiaba plenamente, terminó siendo su perdición, el involuntario confesor de su corazón. El contexto, según lo que se ha rumoreado con insistencia y lo que se ha podido inferir de los escasos detalles que han trascendido, es que en un intento desesperado por negar, o al menos, disipar las crecientes especulaciones sobre su relación con una figura pública en particular, ella misma se vio en la necesidad de mostrar algo, alguna prueba, que demostrara lo contrario, que desvirtuara los murmullos. Quizás en una entrevista, donde se le presionó insistentemente sobre su vida sentimental, o quizás en una conversación privada que de alguna u otra manera, lamentablemente se hizo pública. El caso es que la intención, al parecer, era diametralmente opuesta a lo que finalmente sucedió. La intención era, presumiblemente, desmentir, acallar los rumores, recuperar el control de su narrativa. Pero la estrategia, como solemos decir en estos casos, le salió el tiro por la culata de la manera más espectacular. La foto en cuestión, según los detalles que han logrado filtrarse, con cuentagotas, a los medios y que han generado un revuelo considerable, mostraba a Demet en un entorno íntimo, un escenario que gritaba complicidad y afecto, compartiendo un momento claramente romántico con el hombre que hasta entonces era su presunto amor secreto, el protagonista de innumerables conjeturas. No era una imagen ambigua, de esas que dejan margen a la interpretación, de esas que pueden ser desmentidas con una sonrisa y una excusa plausible. No era una foto que hablaba por sí sola, una instantánea que no dejaba lugar a dudas, que gritaba verdad. Estaban juntos, se les veía abrazados, con esa cercanía que solo se comparte entre dos personas unidas por algo más que una simple amistad, sonriendo, con esa complicidad típica de una pareja enamorada, de esas miradas cómplices que no necesitan palabras. Era una instantánea de felicidad privada, un tesoro capturado ras ser atesorado en la intimidad para ser recordado en privado,
no para ser expuesto sin previo aviso, al implacable escrutinio público, a la voracidad de la curiosidad ajena. Y sin embargo ahí estaba expuesta, revelando toda la verdad que tanto se había intentado ocultar. Imaginen la sorpresa, el shock, no solo de los periodistas ávidos de primicias y de los fans incondicionales que siguen cada paso de su ídolo, sino sobre todo, de la propia Demet al darse cuenta de lo que había sucedido, de cómo ese pequeño fragmento de su vida privada había escapado a su control. Un desliz, un error de cálculo estratégico, una confianza mal depositada en la persona equivocada, o quizás simplemente la inevitabilidad inherente a la naturaleza humana, esa fuerza poderosa que a menudo nos impulsa a buscar la conexión y el amor, y que, tarde o temprano, la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra una forma de salir a la luz, de emerger a la superficie. La forma exacta en que la foto se filtró o se mostró al público es aún objeto de debate en los círculos de la prensa rosa, un misterio que alimenta aún más la intriga. Pero el resultado es innegable, la consecuencia es irrefutable. La imagen se viralizó instantáneamente, una explosión digital que desató una tormenta en las redes sociales, un huracán de comentarios, reacciones y especulaciones. Los comentarios se multiplicaron de forma exponencial, las teorías que hasta entonces solo eran conjeturas se confirmaron, y aquellos que habían apostado por este romance, que habían intuido algo más allá de la amistad, ahora se sentían como detectives astutos que habían resuelto el caso más enigmático. ¿Y quién es el misterioso caballero que ha logrado conquistar el corazón de la deslumbrante Demet Özdemir? Pues bien, los rumores, que como decimos ya eran muy fuertes, apuntaban en una dirección, y la fotografía, esa prueba irrefutable, confirmó sin lugar a dudas la identidad del afortunado. Se trata de Oğuzhan Koç. Para quienes no lo conozcan, Oğuzhan es una figura muy popular y respetada en Turquía, conocido y querido por su exitosa carrera como cantante y también por su faceta de actor. La diferencia de edad entre ellos, aunque no abismal, sí lo suficientemente notable como para ser un punto de conversación y análisis en los medios, también fue un tema que se sumó a la discusión, añadiendo un poco más de picante a la historia, un ingrediente más que avivó el interés mediático. Pero más allá de las cifras, de las comparaciones superficiales o de la simple estadística, lo que la foto demostró de manera contundente y emocional es que entre Demet y Oğuzhan existía una conexión real, profunda. Una intimidad que iba mucho más allá de la mera amistad, un afecto genuino que se reflejaba en cada detalle de esa imagen. La reacción de Demet ante la confirmación de su relación, validada y expuesta al mundo a través de esta foto comprometedora, fue comprensiblemente una mezcla de sorpresa, quizás una punzada de decepción por la pérdida de privacidad, y una dosis de resignación. Ya no había vuelta atrás, el secreto había sido revelado, la caja de Pandora estaba abierta. La imagen era una prueba irrefutable, un testimonio visual que desmantelaba cualquier intento de negación. Lo que antes eran susurros, conjeturas y especulaciones veladas, ahora se convertían en titulares impactantes y hechos confirmados que inundaban las portadas digitales y los noticieros. Y aquí es donde entra la parte verdaderamente fascinante de este tipo de historias, la dinámica compleja y a menudo impredecible de cómo la vida de las celebridades, por más que intenten proteger su espacio privado con muros de silencio y cautela, siempre encuentra una grieta, una rendija por donde filtrarse y exponerse al ojo público. Pensemos por un momento en la presión inmensa, en el escrutinio constante, que deben sentir estas figuras públicas. Viven bajo un microscopio permanente, cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada una de sus relaciones personales es escrutada con una lupa implacable. No es de extrañar que en ocasiones cometan errores, caigan en descuidos o que simplemente la vida les juegue una mala pasada, que los acontecimientos tomen un rumbo inesperado. La foto, en este caso particular, se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, confirmó un secreto que quizás ella o su círculo más cercano querían mantener reservado por un tiempo más, un periodo de gracia para asimilar la noticia ellos mismos antes de compartirla con el mundo. Por otro lado, al hacerlo de forma tan contundente, tan explícita, eliminó cualquier atisbo de duda, cualquier posibilidad de ambigüedad, y permitió que la atención mediática se centrara en la confirmación en sí, en la celebración de la noticia, en lugar de seguir enfrascada en un ciclo interminable de especulaciones sin rumbo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este episodio en la vida de una estrella? Creo que para nosotros los espectadores, aquellos que seguimos apasionadamente sus carreras y sus vidas, es un recordatorio muy importante de que por muy perfectas, glamurosas e inalcanzables que parezcan las vidas de las celebridades en las redes sociales o en la pantalla de televisión,
detrás de esa imagen cuidadosamente construida hay personas reales, con sus propias emociones, sus propias complejidades, sus propios amores, sus propios secretos y sí, sus propios descuidos, sus propios momentos de vulnerabilidad. La tecnología, que tanto nos acerca a ellos, que nos permite compartir momentos y sentirnos parte de sus vidas, también tiene la capacidad, a veces con una crueldad inesperada, de ser la causa de que esos momentos íntimos se expongan al mundo entero de forma abrupta y sin previo aviso. La historia de Demet Özdemir, al desvelarse de esta manera tan particular, es un ejemplo más y muy ilustrativo de cómo la línea, cada vez más difusa, entre lo público y lo privado se vuelve aún más borrosa en la era digital en la que vivimos inmersos. La foto en su móvil, esa imagen que quizás solo pretendía ser un recuerdo personal, un vestigio de un momento especial, un instante de felicidad privada, terminó siendo el documento que selló su relación ante el ojo público, el acta de nacimiento de su amor a la vista de todos. Fue un acto involuntario, una filtración accidental que se escapó de los canales previstos, o quizás una estrategia mal concebida, un intento fallido de control narrativo, pero el resultado, al final, fue el mismo, la verdad salió a la luz, implacable y brillante. Y la verdad, en este caso particular, era que Demet Özdemir estaba enamorada, estaba feliz, y que su relación con Oğuzhan Koç era mucho más que un simple rumor pasajero, era una realidad palpable y profunda. Lo verdaderamente interesante de esta revelación es cómo, a partir de este momento crucial, la percepción pública sobre la pareja ha comenzado a transformarse. Si antes reinaban las dudas, las especulaciones y las miradas inquisitivas, ahora hay una aceptación generalizada, una confirmación que permite a los fans, e incluso a los críticos, verlos como lo que realmente son, una pareja real, con sus propios sentimientos y su propia historia. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos por querer mantener su relación en privado por un tiempo, por desear un espacio de normalidad y serenidad lejos del escrutinio constante? El mundo del espectáculo es un escenario implacable, un torbellino de atención y expectativas, y a veces, el simple deseo de vivir un amor con tranquilidad, sin el constante foco mediático, es una aspiración perfectamente legítima y humana. La forma en que Demet y Oğuzhan manejen esta nueva etapa de su relación, ahora que es plenamente pública y ha sido confirmada de esta manera tan contundente, será, sin duda, un tema de interés para todos nosotros. Veremos más de ellos juntos en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana. Serán más abiertos y transparentes sobre su vida en pareja, abrazando esta nueva fase con confianza. Solo el tiempo, ese gran juez imparcial, nos dará las respuestas a estas interrogantes. Pero lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total convicción, es que la foto en el móvil de Demet Özdemir fue el catalizador, el punto de inflexión, el momento clave que transformó un rumor persistente y escurridizo en una verdad innegable y sólida. Fue en definitiva una forma de delatarse sola, una metáfora perfecta y casi poética de cómo, a veces, nuestras propias acciones, o los elementos que poseemos y que intentamos mantener ocultos, pueden ser la clave inequívoca para revelar aquello que con tanto ahínco intentamos proteger del mundo exterior. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante relato, a la conclusión de este análisis detallado. Hemos visto cómo un simple detalle, una fotografía aparentemente inocente y personal, puede tener el poder de desvelar los secretos mejor guardados, de abrir la puerta a verdades ocultas. Demet Özdemir se delató sola, de una manera inesperada, y la confirmación de su relación con Oğuzhan Koç llegó de la mano de una imagen capturada en su propio móvil, un tesoro íntimo que se convirtió en noticia mundial. Es una historia que, más allá del chisme, nos recuerda la complejidad de la vida pública, la constante presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas y la imprevisibilidad inherente a la era digital en la que vivimos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue un error desafortunado, un descuido involuntario, o quizás una estrategia mal planificada para negar la evidencia? ¿Les sorprendió la confirmación de esta relación de esta manera tan particular? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a crecer y a mantener la motivación para seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento.
Compártanlo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a las que saben que les interesará esta historia, para que más gente se entere de este fascinante desenlace. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo todo nuestro contenido exclusivo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.